Ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido. Buenas noches. María Dolores de Cospedal abandona el Comité Ejecutivo del partido. Una dimisión a medias con un pie fuera y otro dentro, porque deja la dirección del PP, pero no su asiento en el Congreso de los Diputados. Lo hace después de que desde hace una semana no hayamos parado de conocer más contenidos de esa grabación de una reunión de Villarejo en el despacho de la misma. Cuando en 2008 ocupaba la Secretaría General, decía que sería un camino de rosas y espinas. Y parece que tenía toda la razón. Unas espinas que ya están haciendo sangrar al nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Está más que claro que en Génova 13 no pueden permitirse más escándalos, menos después de ver esa imagen reforzada del líder hace poco más de una semana en el Congreso de los Diputados, con un discurso que abogaba por los valores tradicionales de la formación, aquellos que les hicieron ganar. Según fuentes de la bancada popular, Cospedal ha pedido tiempo para que su marcha no se vea vinculada a estos episodios oscuros, pero el tiempo se agota para el PP. Antes de que las espinas lleguen más profundo, deben forzar su marcha. Tienen que hacerlo para poder hacer oposición ante un gobierno inestable y caótico. Más noticias en nuestro sumario. Amenazas, insultos, acoso y violencia en Alsasu. A Ciudadanos a la cabeza impulsaba este fin de semana un acto en la localidad vasca para mostrar el apoyo al cuerpo de la Guardia Civil y a favor de la unidad de España. Respaldado por Vox y por el Partido Popular, el acto ha sido duramente criticado por el gobierno. Hay quien apunta a una provocación. Para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. Pleno conflictivo y que va para largo. El Tribunal Supremo afronta desde primera hora de esta misma mañana la decisión de si ratifica o corrige la doctrina aprobada el pasado 16 de octubre para que sean los bancos los que paguen los impuestos de las hipotecas y no el cliente, como venía sucediendo hasta dicha fecha. La sala está muy dividida y en el Gobierno prometen ponerse al lado de los ciudadanos. Hemos podido comprobar que efectivamente la señora de Cospedal trabajaba para hacer difícil la acción de la justicia y que además no perjudicara a determinados personajes. Eso sí, tampoco tenía inconveniente en que otros pagaran las responsabilidades con tal de absolver a otros. El presidente del Gobierno suma ya 52.000 parados más a su palmarés. Malas noticias en página de empleo. El paro aumenta en el mes de octubre, alcanzando así los 3.254.000 desempleados. Mientras tanto, la Seguridad Social suma 130.000 afiliados nuevos, hasta llegar a un total de casi 19 millones de cotizantes ocupados. Caos, colapso y mucho enfado en Madrid. Esta mañana muchos conductores han tenido que sufrir atascos en hora punta. Las lluvias, varios túneles de la capital cortados y otros 5 accidentes de tráfico han intensificado la hora punta en la capital, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad. El PP mira hacia Carmena y en unos minutos hablamos con Isabel Díaz Ayuso de todo ello. Primeras imágenes en exclusiva de la declaración de Ana Julia Quezada ante el juez. En la grabación publicada por Espejo Público de Antena 3, la asesina confesa de Gabriel, entre muchos llantos, confiesa cómo mató al pequeño. 2 horas de declaración en las que Quezada apunta que el menor la amenazó con un hacha. Yo estaba en el salón y entro a esa habitación y veo a Gabriel con un hacha. Pues le digo, Gabriel, dame el hacha que te vas a hacer daño, que te puedes hacer daño. Y me dice, no te la doy, que siempre me estás mandando. Y yo no quiero que me mande. Que eres fea. En menos de una semana, el temporal en Italia se cobra la vida de 29 personas. Las intensas lluvias y fuertes vientos que azotan el país desde hace una semana dejan este balance de víctimas que además
también muchísimos daños naturales. La borrasca ha azotado con crudeza este domingo Sicilia. Es la noticia del día. María Dolores de Cospedal deja su puesto en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Abandona de esta forma el órgano de máxima dirección de la formación, pero no hace lo propio con su escaño en el Congreso de los Diputados. Cospedal realiza este movimiento acorralada ya por las conversaciones de esa conversación en su despacho con el excomisario Villarejo. Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido. Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como secretaria general para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a la formación. Las manipulaciones que se están haciendo de las cintas publicadas tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad. Son extractos editados que solo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular. La semana pasada confirmábamos que el Partido Popular de Mariano Rajoy utilizaba al excomisario Villarejo para obtener información sensible sobre los casos de corrupción que estaban siendo investigados, pero hoy hemos conocido un encargo que no tiene que ver directamente con el partido. María Matos, ¿de qué se trata? Pues poco a poco, con cuentagotas, siguen desvelándose las cosas más oscuras que se dijeron en la reunión secreta que mantuvieron María Dolores de Cospedal, número 2 de Rajoy en esa fecha, su marido Ignacio López del Hierro y el polémico excomisario José Manuel Villarejo en la 7ª planta de Génova 13. Probablemente uno de los encargos más peligrosos que le hicieron a Villarejo fue que espiase al hermano de Rubalcaba. En aquella época, Rubalcaba era el ministro del Interior y Cospedal era su rival político más directo. Y el segundo tema es el hermano de Rubalcaba con la chica esta. Con la chica esta y con... Sí. ¿Cómo se llama la empresa? Sí, Método 3. Sí. Eso ya te lo había juntado yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas, no? En el Partido Popular creían que Rubalcaba era quien estaba encabezando las investigaciones de la Gürtel y por ello Cospedal quería cualquier información que pudiera utilizar en su contra. Como dice Villarejo, conocer el punto débil de Rubalcaba. Y ahora, yo lo sé porque yo hace como un mes y pico así que incidí en la entrega de despachos de comisarios y tal, como con Rubalcaba, con Alfredo, y en una parte, como él sabe que yo estoy en la empresa privada, me dijo, oye, mi hermano, echale una mano, te digo, hermano al cuello, ¿no? Y me estoy acojonado, macho, si el hijo puta se fuera no sé dónde, está muy preocupado. O sea, que eso sí que es un punto débil que podéis utilizar. Para ello, utilizan la supuesta relación sentimental del hermano de Rubalcaba, de Alejandro, con la dueña de la empresa de detectives Método 3, con Marta Fernández Lado, que ya investigó a varios políticos del Partido Popular. Porque esta empresa, la dueña es una argentina, que es una choriza, yo la conozco hace 20 y tantos años, una choriza, una delincuente argentina esta, pero está marido cornudo, y no sé, bueno, una joya, ¿no? Y esta tipa se ha enrollado al hermano de Rubalcaba y va utilizándolo como si fuera como Juan Guerra, ¿no? Como introductor. No, para todo. Oye, como no me dé el contrato no sé qué, se lo digo al hermano de Rubalcaba, si no se lo digo a Rubalcaba, y el otro llama a Rubalcaba al hermano, y la leche. Entonces están todas las noches en el Pigmalión, no sé, es un sitio de putas aquí muy afamado, y están allí tomando copas. Ella también, ella paga las copas y tal, ¿cómo se llama esta? No, bueno, Lita, no sé qué, no puedo decir el nombre. Es entonces cuando Villarejo acepta el trabajo que le encarga el marido de Cospedal, espiar al hermano de Rubalcaba. Y para ello, fíjense en los métodos ilegales que utiliza, como escuchar las llamadas o ver los movimientos de su tarjeta de crédito. A partir del resto de las llamadas tiene que salir las veces que se ha llamado, si están enrollados mucho o poco, pues ahí está la llamada del hermano, digo como uno de los primeros elementos. Entonces en determinados días, y a partir de ahí, claro, hay que coger y hacer ¿entiendes? Yo en la medida de lo posible es la línea que voy a seguir, esa, y voy a ver las tarjetas.
Espiar a Alejandro Pérez Rubalcaba y a María Fernández Lado. Una investigación que no sabemos si finalmente se llevó a cabo o no por Villarejo Alba, pero lo que sí está claro es que esas filtraciones se han filtrado a los medios. Desde luego, gracias, María. Y el propio Rubalcaba ha dicho tener la conciencia muy tranquila. El que fuera ministro de Interior apuntan que, aunque Villarejo diga en esas grabaciones que le vio, nunca fue así. Yo nunca le vi, nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada. Esta es mi relación con él. Yo lo que digo es que cuando yo estuve allí yo no le vi, aunque en algún sitio he dicho que me vio y tal, pero no es verdad. No va a salir nunca mi voz, no va a salir nunca. Eso tengo la conciencia completamente clara. Nunca va a salir mi voz hablando con él porque nunca estuvo en mi despacho, ni me senté con él, ni le encargué nada, nunca. Dimisión, como decimos, a medias de Cospedal, que ha sido pactada previamente con el propio líder popular, con Pablo Casado, y también con la cúpula del partido. Así lo ha aclarado el secretario general Teodoro García Egea, que considera que en cualquier caso son asuntos del pasado que para nada salpican a la actual dirección. Egea ha redirigido sus críticas al Partido Socialista. Les pide que Dolores Delgado abandone su puesto con la misma rapidez que lo hace Cospedal. Yo espero que la misma rapidez que en el caso de María de Cospedal, la ministra Dolores Delgado deje el Consejo de Ministros. Una señora que ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles. Es un gesto, bajo mi punto de vista, que le honra, de mutuo acuerdo, poniendo por los intereses del Partido Popular por delante de los suyos, y que, por tanto, no tenemos absolutamente nada más que comentar al respecto. Al Partido Socialista no les basta con que la Popular haya dejado su puesto en el Comité Ejecutivo. Quieren también que lo haga con su escaño en la Cámara Baja, algo que supondría dejar de tener la condición de aforada y, por tanto, se le podría investigar. Cuando aparecía el caso Gürtel, que todos, nos acordamos que para el Partido Popular era una trama contra el PP, y no una trama en la que se había afectado el propio PP, y ahí hemos podido comprobar que efectivamente la señora de Cospedal trabajaba para hacer difícil la acción de la justicia y que además no perjudicara a determinados personajes. Eso sí, tampoco tenía inconveniente en que otros pagaran las responsabilidades con tal de absolver a otros. En Ciudadanos tampoco comprenden cómo Cospedal no sopesa abandonar su asiento en la Cámara Baja. A su juicio, la renuncia de la misma a seguir en el Comité Ejecutivo demuestra que quizás había cosas que esconder cuando su partido solicitó su comparecencia y la de su marido en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción de los populares. Respecto a la dimisión, es una decisión interna del Partido Popular. Parece que se queda el escaño, que eso sí que afecta, digamos, a la vida pública. Nosotros ya no tenemos ningún acuerdo firmado con el Partido Popular, pero vaya, creo que es evidente que si dimites, en este caso de tu cargo, porque crees que no es una posición defendible públicamente, pues supongo que será lo mismo para el escaño. Pero bueno, eso tendrán que preguntárselo a los criterios del Partido Popular, que ya saben que para esto de dimitir tiene criterios a veces un poco complicados de entender. Tiempo de análisis, nos vamos en directo hasta la redacción del Español. Tenemos conexión con la periodista de este medio, Ana Gracia. Ana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay un hecho que ha provocado las críticas del Gobierno y del resto de formaciones, y es que Cospedal haya abandonado su puesto en el Comité Ejecutivo, pero no su escaño en el Congreso. ¿Por qué no deja también su asiento en la Cámara Baja? Bueno, pues esta mañana nos enterábamos a través de un comunicado que Cospedal renunciaba a su sillón del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Es el único puesto que le puede exigir el presidente Pablo Casado. ¿Por qué? Porque el escaño es intransferible y personal y, por lo tanto, debe ser una baja voluntaria la que provoque que Cospedal se vaya. Es decir, es ella la que voluntariamente debe ceder y salir del Grupo Parlamentario Popular, pero el presidente no la puede echar. Popular que su dimisión ha sido de mutuo acuerdo. ¿Es realmente así o se ha visto Cospedal forzada a hacerlo? Hasta lo que sabemos, Cospedal ha tenido que ir esta mañana a primera hora a la sede nacional del Partido Popular, a Génova, y ahí ha mantenido una conversación con el presidente Pablo Casado, que solo le ha exigido una cosa, que a la 1:30, cuando el secretario general Teodoro García saliera a esa rueda de prensa a la que se ha enfrentado con los periodistas,
tuviera un gesto, pudiera anunciar algo. Ese anuncio ha sido abandonar el sillón del Comité Ejecutivo, pero todavía no el escaño. Esto huele más a una salida en diferido, a que Cospedal ha pedido también tiempo al presidente Casado porque no quiere que toda su carrera política se vea empañada por estos audios y quiere una salida lo más digna posible. Entonces, bueno, esto es una salida poco a poco y suponemos que en los próximos días, quizá en las próximas semanas a lo más tardar, veamos cómo Cospedal deja también su escaño. Otro escándalo más en el Partido Popular que salpica a una de las principales figuras de los últimos tiempos. ¿Va esto a menguar las opciones electorales del Partido Popular? Hombre, no ayuda, la verdad es que esto no ayuda porque lo que hace es neutralizar el mensaje político del Partido Popular, pero bueno, yo creo que ha hecho bien el PP en que sea Cospedal la que explique cada una de las informaciones que van apareciendo de esta reunión que mantuvo con el comisario Villarejo en su despacho de Génova y bueno, pues a ver qué es lo que más va a salir. De momento, Cospedal ya ha hecho lo que le ha pedido el presidente, que es salir, abandonar el único cargo que tenía hasta a día de hoy en el partido, y veremos si nuevos audios provocan que ella haya mandado o ella haya pagado con dinero del partido algún trabajo del señor Villarejo, que entonces, por supuesto, tendría que obligar al presidente a echarla del Grupo Parlamentario Popular. Se echa una hipotética vuelta de Soraya Sáenz de Santamaría en las propias filas de la formación. Ya ha decidido abandonar la primera línea política, de momento está en el Consejo de Estado, pero bueno, en un puesto secundario a la espera de que pasen esos 2 años en los que la ex vicepresidenta tiene muchísimas incompatibilidades. No es fácil encontrar un puesto en el que ella no haya tenido alguna responsabilidad cuando era vicepresidenta, así que bueno, de momento está ahí en el Consejo de Estado a la espera de que pase ese tiempo de incompatibilidad. Hace 2 semanas veíamos a un Partido Popular fuerte, con un Pablo Casado que despejaba las dudas en torno a su liderazgo, haciendo más oposición que nunca. Pero las grabaciones de Villarejo han afectado a la propia imagen del propio presidente. No lo creo. Yo creo que Pablo Casado ha aprendido mucho del pasado. A él le tocó dar la cara en momentos muy complicados para el Partido Popular. Por ejemplo, cuando el escándalo del Ayuntamiento de Valencia cercaron a la figura de Rita Barberá, y ahora es el propio Pablo Casado el que sabe que tampoco se puede juzgar de más a una persona. Por eso él se ha remitido a los comunicados, a las explicaciones que hasta el día de hoy ha ido dando la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a la espera de qué más puede pasar. Ana Gracia, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Más asuntos. Pablo Iglesias habla de asumir la realidad. El líder de Podemos ve cada vez más cerca un posible adelanto electoral, y todo ello ante la falta de acuerdo con las fuerzas independentistas, que a su juicio afectará no solo a la aprobación de los presupuestos generales, sino también a la dirección, dice, histórica de España. Bueno, hay que asumirlo. Yo preferiría que hubiera un acuerdo político amplio para sacar los presupuestos generales adelante, que pudiéramos ponernos de acuerdo con fuerzas políticas como Esquerra Republicana, como el Partido Nacionalista Vasco o como el PDeCAT, pero si no es así, no hay que tener ningún miedo a las elecciones, que los ciudadanos decidan, saldremos a ganar y ya veremos. No definitivo de los republicanos a ese proyecto presupuestario del gobierno pactado con Podemos. Hoy en Esquerra han vuelto a rectificar las palabras de todo este fin de semana. No apoyarán estas cuentas ante la ausencia, dicen, de las demandas que realizaron en el separatismo al Ejecutivo, unas demandas en vano. El gobierno, mientras tanto, se aferra a los presupuestos a pesar del portazo de Esquerra y de PDeCAT. Respecto al presupuesto, la respuesta de Esquerra Republicana es muy clara. Creo que lo ha sido en todo momento. Puso 2 condiciones sobre la mesa, ninguna de ellas se ha cumplido y, por lo tanto, queda clarísimo que nuestra respuesta respecto a los presupuestos del Estado es un no enorme. Cuixart no considera que haya un gesto del Gobierno en el que la abogacía del Estado no incluya el delito de rebelión. El líder de Òmnium Cultural ha concedido una entrevista desde las rejas de Lledoners en la que rechaza aceptar un indulto. Señala que solo y únicamente contempla la absolución. ¿Cuál sería para usted el final más racional a esta situación? Solo contemplo la absolución y el sobreseimiento de la causa. Aún están a tiempo, aunque permítame que sea sumamente escéptico.
700 años de cárcel es lo que reclama la formación de Vox para los golpistas separatistas, frente a los 177 que acumula la Fiscalía y los 117 de la Abogacía del Estado. El partido político de Santiago Abascal, que ejerce como acción popular en la causa del Procés, quiere que se condene por 2 delitos de rebelión a los principales acusados en esta causa, con Muriel Junqueras, lo que implica pedir para ellos una pena de 74 años de prisión. También delito de organización criminal y malversación de fondos públicos. Solicita la misma pena para los exconsejeros de Rull, Turull, Forn, Romeva y Dolors Bassa. Así lo han explicado este lunes ante el Supremo Pedro Fernández, Santiago Abascal y también Javier Ortega. Es que imputamos 2 delitos de rebelión en vez de 1 por los hechos ocurridos tanto en la Consejería de Economía y Hacienda los días 20 y 21 de septiembre como con respecto a los hechos ocurridos el 1 de octubre en la convocatoria del referéndum ilegal. Y el segundo aspecto que destacaríamos y que también nos diferencia con respecto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado es precisamente la imputación a todos los procesados por organización criminal. Que no vamos a cejar en nuestro empeño, que a pesar de los intentos de los golpistas de presionar al gobierno para que se nos expulse de esta causa, a pesar de los escritos que han presentado sin razón jurídica ninguna para que se nos expulse de esta causa, a pesar de los intentos, como decía algún letrado, de que las cloacas del Estado desactivasen a esta acusación popular de Vox, tienen que saber los españoles que al igual que iniciamos este proceso y al igual que continuamos toda su instrucción en solitario, llegaremos hasta el final. En la localidad navarra de Alsasua, el mismo lugar en el que hace 2 años fueron atacados guardias civiles y sus parejas por batasunos, ha sido el escenario elegido para el acto de España Ciudadana de este fin de semana. La marcha era un acto de apoyo a los agentes encabezado por Ciudadanos y respaldado por el propio Partido Popular y por Vox. Nacionalistas y proetarras han intentado reventar el acto no solo con amenazas, insultos y acoso, también han increpado a los diferentes dirigentes políticos lanzándoles estiércol y piedras. Vergüenza en Alsasua. Más de un centenar de radicales simpatizantes de ETA trató de reventar el acto que se celebró ayer en la localidad navarra, convocado por Ciudadanos, en el que también participaron PP y Vox en apoyo de la Guardia Civil. Mucha violencia verbal que no llegado a las manos gracias a la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Foral. En Alsasua se vieron icurriñas, esteladas y pancartas de tan mal gusto como esta. Entre la turba proetarra estaba también el terrorista de ETA Jesús María Zabarte, más conocido como el Carnicero de Mondragón, autor de la muerte de 17 españoles inocentes, crímenes de los que jamás se ha arrepentido. Y en mitad del acto sorprendió que un grupo de jóvenes accediese a la parroquia a tocar las campanas para tratar de boicotear la jornada. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mostraba así su apoyo a la Guardia Civil. Y por el mero hecho de ser guardias civiles, por el mero hecho de ser defensores del Estado, fueron apalizados por casi una cincuentena de personas que han sido condenadas entre 13 y 2 años, 9 años, 12 años por apalizar a unos funcionarios de nuestro país. Si lamentable fueron los incidentes, peor aún han sido las reacciones desde partidos de la izquierda. El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, calificaba de irresponsable la actuación de Ciudadanos, PP y Vox. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua, en una manifestación de la mano, en las 3 derechas. Es una grave irresponsabilidad. Sus palabras han motivado la respuesta de la histórica líder del PSOE, Rosa Díez, y también de la exsocialista Martú Garrote. Que dice Marlaska que antes de manifestarse en determinados lugares de España hay que atenerse a las consecuencias, que igual hay otras formas. Con ese criterio, los constitucionalistas nos habríamos ido de Euskadi y Navarra para no provocar a ETA. ¡Qué sinvergüenza! Qué vergüenza de este PSOE que se olvida de nuestros muertos, de los años en que ministros del Interior enterraban guardias civiles día sí y día también. Del acoso independentista tampoco se libró el periodista Kake Minuesa, que fue increpado y que salió ileso gracias a la actuación de los agentes. Lo sucedido en Alsasua vuelve a demostrar que la normalización en el País Vasco y Navarra, de la que tanto presume el gobierno, es sencillamente falsa.
Ahora veremos las reacciones, muchas de ellas dirigidas a criticar este acto. Arremeten contra el lugar escogido, señalan que es un acto de provocación ir a Alsasua a realizar una concentración así. La provocación es la habitual excusa del nacionalismo más radical, de aquellos que no comulgan e incluso atacan y amenazan a todas las ideas que no son las suyas. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Albert Rivera ha estado en Alsasua, la localidad navarra, donde agredieron a 2 guardias civiles y a sus parejas como muestra de apoyo a la Benemérita. La reacción agresiva y salvaje de centenares de jóvenes de la localidad navarra no hizo sino confirmar la necesidad de estar presentes en Alsasua. En Alsasua y en cualquiera otra localidad ganada por el separatismo, porque es absurdo acudir a Badajoz, a Sevilla, a Burgos, a hacer presente a España y sus símbolos. Donde hay que estar, y por eso ha acertado Rivera, es donde el separatismo ha echado raíces: en Vic, en Gerona, en Hernani, en Azcoitia, en Alsasua. Hay que estar porque hace décadas que el Estado ha desaparecido de allí. Porque el domingo pasado los jóvenes de Alsasua insultaban a los asistentes al mitin de Rivera al grito de españoles. Españoles como insulto. Porque es muy posible que algunos jóvenes de Alsasua, de Hernani, de Vic, no hayan visto jamás una bandera de España. Y porque nunca hayan escuchado, es posible también, una voz discrepante. Hay que estar porque muchos navarros, muchos vascos o muchos catalanes llevan demasiado tiempo abandonados. Porque sobre todo hay que estar porque el último rincón de Alsasua o de Mondragón es tan español como el madrileño Paseo de la Castellana. Sin duda, Rafa, gracias. Y escoltado por la Guardia Civil y por la Policía Foral de Navarra, en un cordón policial y entre una lluvia infumable de insultos, gritos y lanzamiento de numerosos objetos. Así ha tenido que abandonar Santiago Abascal, el líder de Vox, la concentración de Alsasua, en homenaje a la Guardia Civil y a favor de la unidad de España. Vox denuncia que en ese acto se ha desenmascarado a todo aquel que apoya al gobierno. Para quitar la careta a quienes están apoyando al gobierno de España. Quizá por eso, porque ayer conseguimos desenmascarar en Alsasua a los violentos, a los encapuchados, a los que reaccionan con el odio, a los que intentaron impedir que las víctimas del terrorismo hablaran. Quizá por eso, desde la portavocía del Senado, el portavoz socialista se ha atrevido a decir que quienes allí estábamos no habíamos tenido que mirar nunca debajo del coche, no habíamos tenido que enterrar a compañeros. Más allá de que eso era una auténtica barbaridad, que allí estaba Ortega Lara, que allí estaban víctimas del terrorismo que habían perdido a familiares. Eso demuestra hasta qué punto el gobierno quiere ocultar quiénes son sus socios. El gobierno ataca este acto de Alsasua. Uno de los miembros del Ejecutivo que ha criticado esta concentración ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también el ministro Grande Marlaska. Ambos de ellos achacan el uso partidista de la Guardia Civil con fines políticos y también piden tener cuidado con el contexto. Y yo, sinceramente, creo que el acto de ayer de Alsasua tenía una finalidad claramente partidista por parte de Ciudadanos, al mismo tiempo que condeno categóricamente cualquier tipo de agresión y de menoscabo a la libertad de expresión. Cuando un partido político con una finalidad claramente electoral quiere utilizar la Guardia Civil, que es de todos, que es del Estado, para hacer una política y además generar un ambiente de crispación, yo no lo puedo compartir. En ese contexto entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. ETV, TV3, televisiones públicas autonómicas que, como saben, están puestas al servicio del nacionalismo y de la izquierda más radical. En este fin de semana hemos podido volver a comprobarlo. En la cadena vasca, concretamente en el programa de 360 grados Tú decides, han situado a Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la extrema derecha. Les califican de ser ultrafascistas y les acusan de provocar odio. Ojo a cómo hablan a Javier Ortega cuando este entra en directo concediéndoles una entrevista. Pero su visita no es bienvenida y no es bienvenida por la población, como hemos visto en el reportaje hace unos minutos, tampoco por el gobierno de Navarra. Señor Ortega, no son ustedes bienvenidos. Mire, a mí esto de ser o no ser bienvenido en una parte del territorio nacional me recuerda a épocas tristes de Europa donde los judíos tampoco eran bienvenidos en Alemania.
A Vox como una formación de tintes xenófobos en cuestiones como la inmigración. Bueno, todo depende de las encuestas, a quién pregunte usted, claro. Seamos sinceros, señor Ortega, usted ha dicho que en el acto de Iruña había miles de personas. Hemos estado en ese acto, era un aforo para 200 personas. Oiga, mire, de verdad que ustedes tienen un problema a la hora de contar. Dice que vienen a apoyar a la Guardia Civil de Alsasua. ¿Usted ha hablado con la Guardia Civil de Alsasua? Porque no están muy contentos con este acto que han organizado, en el que se han apuntado ustedes, puesto que les va a dificultar muchísimo la convivencia y la vida diaria allí. Usted no ha hablado con la Guardia Civil, usted viene a hacerse una foto para luego sacar réditos políticos, pero usted no viene a apoyar a la Guardia Civil. Nos veremos el domingo. No se preocupe que yo el domingo estaré en Alsasua saludándole y poniendo en un cordón sanitario a todo el discurso fascista que usted tiene. Tiempo de entrar en más detalle en estos hechos de Alsasua y para ello nos vamos en directo con Santiago Abascal, presidente de Vox. Señora Abascal, muy buenas noches. Un placer saludarle. Un placer saludaros una vez más. ¿Cómo valora las palabras de Ander Gil y sobre todo las de Marlaska apuntando a que se ha ido a provocar? ¿Cómo lo vivió usted, señor Abascal? Bueno, yo creo que las palabras del señor Marlaska y de Ander Gil son la demostración de las hipotecas que este gobierno tiene. Este gobierno tiene unos socios en Alsasua. Los socios del gobierno son quienes agredieron a los guardias civiles y son el carnicerito de Mondragón, que ayer estaba precisamente hostigando a víctimas del terrorismo, entre las que se encontraba José Antonio Ortega Lara. Que el gobierno, a través de Ander Gil y a través de Marlaska, se haya atrevido a broncar a las personas que en ejercicio de nuestra libertad de expresión y del derecho de manifestación acudimos a Alsasua es verdaderamente significativo y demuestra hasta qué punto este gobierno está entregado a los enemigos de España. Con lo sucedido ayer en Alsasua, ¿se vuelve a demostrar que la normalización en el País Vasco de la que habla el gobierno es falsa? Evidentemente, ayer lo único que quedó acreditado era el odio de una parte importantísima de la población en el País Vasco y en Navarra, y también quedó totalmente acreditado el miedo que tiene una parte de la población. Ese miedo que no caracterizó, por supuesto, a las personas que decidimos ir a Alsasua, ir a dar la cara para defender allí la bandera de España, defender a la Guardia Civil y defender la españolidad de Navarra, y que Navarra no es el País Vasco. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en el País Vasco para que el Partido Socialista, que fue uno de los objetivos de ETA, no defienda la unidad de España sin complejos? Bueno, lo que ha pasado es que el PSOE está en estos momentos gobernado por un individuo que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que solo aspira al poder y que se ha sumado a un golpe de Estado separatista que lo ha llevado desde el Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa, y a la vez a un proceso revolucionario que está impulsado por aquellos que en estos momentos no están embozados, no llevan una capucha ni están lanzando cócteles Molotov como hacían antes, sino que dirigen Televisión Española y que están tratando de impulsar un proceso revolucionario también a través del cambio legislativo, despenalizando los ultrajes a la bandera, los ultrajes al rey, los ultrajes a los sentimientos religiosos, siempre que esa religión sea la cristiana, evidentemente, y están a la vez penalizando la libertad de expresión, la libertad de cátedra de los historiadores para hablar de nuestro pasado. Estamos claramente ante las bases de un proceso revolucionario con un carácter de posmodernidad y al que todavía no ha llegado la violencia, pero que ya se adivina teniendo en cuenta los encapuchados que el otro día estaban en Alsasua, y teniendo también en cuenta la banda terrorista de ultraizquierda que fue desarticulada hace unas semanas en Murcia. Está ya Vox en el Congreso de los Diputados. En las últimas semanas todas las encuestas le otorgan un escaño y la última apunta que podrían formar un grupo parlamentario propio. Incluso en el pleno de la semana pasada Podemos y Partido Socialista les mencionaron en bastantes ocasiones. Bueno, ahora prácticamente todas las encuestas nos dan por encima de 3 diputados, algunas nos han llegado a dar 7 diputados, en porcentajes de intención de voto del 4 y del 5%, y estamos muy convencidos de que esos porcentajes están muy lejos de los que de verdad vamos a obtener, no porque nos mencionen más o menos en el Congreso de los Diputados, sino porque hemos sabido conectar con una parte muy importante de los españoles que están hasta el gorro de los políticos que están en el Congreso en estos momentos. Santiago Abascal, un placer tenerle en directo en nuestro informativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. El Tribunal Supremo tiene hoy en vilo a toda España. Durante la jornada de hoy se han reunido una treintena de magistrados que van a decidir el futuro de la sentencia que obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. La sentencia, conocida el pasado 18 de octubre, provocó un auténtico terremoto en los mercados y hundió a los bancos tras conocer la noticia. La misma fue puesta en suspenso un día después para que el Supremo la estudiara y la revisara, argumentando un giro radical en la jurisprudencia y habida cuenta de su enorme repercusión
económica y social. Un pleno que, por lo que parece, va para largo, porque acaba de terminar hace apenas. La cantante Ruth Lorenzo ha dado por concluida su gira en las instalaciones del Pozo Alimentación, porque la marca del Pozo Bienestar ha patrocinado los conciertos que ha ofrecido la artista por gran parte de la geografía española. La cantautora ha agradecido públicamente la colaboración y apoyo recibido por esta empresa de alimentación para la difusión de su esperado segundo disco, compuesto íntegramente por ella y que incluye temas con enorme potencia, con un estilo muy rockero. La intérprete, que ha cantado un par de temas ante los medios de comunicación allí presentes, cuenta historias en forma de canciones en sus conciertos. Ha sido una experiencia maravillosa poder ir de la mano en esta gira con el Pozo Bienestar. Realmente ha sido una gira muy intensa, de muchísimo trabajo, de trabajo independiente, como comentaba Miquel, ¿no? He tenido la bendición de poder tomar las riendas y sacar mi disco de manera, siendo la productora ejecutiva, por así decir, ¿no? Un camino que a veces es bastante duro, pero que luego te vas encontrando a gente por el camino que te lo pone súper fácil. Los valores que transmite se ajustan muy bien a nuestra empresa, al Pozo Bienestar, al Pozo Alimentación, porque bueno, tiene mucha fuerza, tiene mucha energía y es algo a lo que nosotros también nos acogemos en esta empresa para trabajar en el día a día, que es lo que haces tú también, ¿no? Antes me comentabas que fue muy intenso en Nueva York, los 7 días muy intensos, y claro, yo creo que le sacas tiempo al tiempo y a pesar del cansancio que tú me decías, no parece que lo tengas, porque lo haces todo con mucha energía y con mucho cariño, y eso es lo que a nosotros también nos gusta hacer. En la actualidad, el Pozo Alimentación está apoyando activamente al Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión y a la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca. Además de la gira de 2018 de Ruth Lorenzo, la empresa ha patrocinado este año los conciertos en familia de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia y la primera Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia Ex Libris. También apoya las tradiciones colaborando con la Federación de Peñas Huertanas y con la de Moros y Cristianos de Murcia. Además, es patrocinador oficial del nuevo espectáculo de Javier Fernández, el mejor patinador de la historia de España. Colapso circulatorio en Madrid. Esta mañana muchos conductores han tenido que sufrir varios atascos en hora punta. La lluvia, varios accidentes y que 4 túneles hayan tenido que ser cerrados por filtración de agua han intensificado los momentos de caos en las carreteras de la capital. Caos, como decimos, en diferentes puntos, pero sobre todo en la A6, donde se han producido 2 accidentes, uno en sentido en Aravaca y otro en sentido de entrada en Collado Villalba, que han provocado varios kilómetros de atascos. Lunes y lluvia es un cóctel que ha complicado las primeras horas de la jornada de hoy, pero lo cierto es que desde la gestión de Manuela Carmena las carreteras congestionadas son algo más que habitual y que forman parte del día a día de miles de madrileños. Y hablamos de todo ello con Isabel Díaz Ayuso, secretaria nacional de Comunicación y portavoz del Partido Popular en Madrid. Tenemos conexión en directo con ella. Señora Díaz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esta mañana ha sido un caos absoluto en el que se han mezclado varios factores, entre ellos la lluvia, accidentes y túneles cerrados. Hoy se han cerrado exactamente 5, pero muchos otros días se mantienen así, completamente cerrados por obras, pero no se ven las obras por ninguna parte. Bueno, ni se ven obras ni muchas veces las hay. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid desde hace ya mucho tiempo está instalado en la actitud de molestar permanentemente a los coches, a los vehículos, a la movilidad en Madrid, cerrando indiscriminadamente carriles, cerrando indiscriminadamente muchas veces esos túneles que ya son competencia de este Ayuntamiento desde hace más de 3 años, para lo que además no destinan apenas presupuesto para su mantenimiento y además siempre lo hacen, como todo, de una manera muy chapucera, porque muchas de esas obras pues se podrían, por ejemplo, hacer en verano, pero no, tienen que aprovechar ahora cuando ya está todo el mundo y en hora punta para hacerlo, o podrían, por ejemplo, tener en cuenta días como hoy, un día en el que ya se sabía que iba a haber estas lluvias y por eso, bueno, pues se tienen que tomar medidas con antelación. Pero es que todo lo que define a este ayuntamiento es chapuza y cuando tiene que ver con la movilidad y con la libertad de los ciudadanos para desplazarse por la ciudad, doble chapuza. Dicen ahora Madrid que se ha diseñado el refuerzo del transporte público por Madrid Central, pero sin embargo esta mañana también hemos visto largas colas
en las marquesinas de las paradas de autobús. Bueno, esas colas van a ser interminables normalmente, porque además hay que tener en cuenta que cada vez los autobuses van más despacio porque están colapsados en los atascos y por eso la cadencia cada vez es mayor, y lo que vamos a tener en esos tiempos de espera es esas colas infinitas, donde se va a sumar pues la desesperación de la gente, que sin ningún tipo de alternativa se les dice cómo se tienen que desplazar. Es decir, que todos aquellos que no pueden utilizar además su vehículo privado porque de repente se lo han prohibido, pues tienen que acudir también a los transportes como puede ser el autobús y verse en esa circunstancia. ¿Qué es lo que nos espera a partir del 30 de noviembre cuando comience precisamente Madrid Central? Pues lo de hoy todos los días. Lo que hemos visto esta mañana en Madrid, que ha sido una auténtica ratonera, sin ningún tipo de alternativas y teniendo la ciudad, a la capital del país, en pleno y en puro caos, pues esto es lo que vamos a tener a partir de ese momento, donde además los vecinos de los distritos que están alrededor del distrito centro, como puede ser Chamberí, Arganzuela, Salamanca, Retiro, todos esos distritos van a estar absolutamente colapsados, como lo va a estar la entrada a Madrid, porque hay mucha gente que no por capricho, sino por necesidad y porque quiere, porque para eso estamos en una ciudad y en un sistema de libertades. La gente necesita utilizar su vehículo, bien para desplazarse con su familia, para llevar niños, personas mayores o porque tienen sus negocios en el centro. Todo eso, al no tener ningún tipo de alternativa, si no hay más parking, si no hay más alternativas de transporte que tiene que poner sobre todo el ayuntamiento, porque es el que ha provocado todo esto. Si todo esto no sucede, lo que vamos a ver constantemente es ese autoritarismo, esa falta de previsiones y, por tanto, ver a la ciudad completamente colapsada todo el tiempo. Se escudan, como saben, en el mantra de la salud y del medio ambiente, quien no quiere salud y quien no quiere, evidentemente, una ciudad limpia, pero hay muchas alternativas para eso, claro. ¿Qué solución proponen entonces desde su formación? Nosotros vamos a seguir con esas políticas que han representado al Partido Popular de soterramiento de vías que ayudaban a cohesionar la ciudad. También a reforzar el transporte público, como hemos hecho con el metro, que todo el mundo conoce todo lo que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid en estos 20 años ha hecho, no solo por las líneas y los kilómetros de metro y las estaciones, sino también por intercambiadores, etcétera. Retomaremos la opción de la bici eléctrica, pero bien hecho, no como ahora. Desde luego, aquellos carriles inservibles que están entorpeciendo la movilidad, como pueden ser los bulevares, van a tener que salir. Lamentablemente vamos a tener que deshacer todos esos carriles que solo atascan y que utilizan muy pocos ciclistas, y no todos los días, ni mucho menos, porque Madrid lo quieren comparar con una ciudad alemana o con otros países de Escandinavia. No somos así. Nosotros utilizamos mucho menos la bici. Hay que buscar por donde tenga unos recorridos sensatos, pero desde luego nunca perjudicando al coche como ocurre ahora, ¿no? Y también esas políticas de incentivos. Nosotros no creemos en la prohibición. Nosotros creemos en darles a los ciudadanos todo tipo de alternativas para que sean ellos los que deciden que no quieren coger su vehículo porque les es más rentable otras opciones. Por tanto, además, incrementar el transporte público, pero también fomentar el vehículo eléctrico y también otras alternativas de vehículos menos contaminantes, pero sobre todo a través de incentivos fiscales. Y eso es sobre todo lo que vamos a hacer desde el Partido Popular de Madrid en la siguiente legislatura con la ciudad, porque Madrid ha tenido muchas veces atascos, pero desde luego lo que se está viviendo en estos tiempos es insoportable, y todo obedece a esa opción sin alternativas, chapucera e intransigente que caracteriza no solo a Manuela Carmena, sino a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, y en todas las instituciones donde está. Un dato, en 2017 solo se ejecutó un 1,7% del presupuesto de mantenimiento de los túneles de Madrid. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque no tienen idea de gestionar, esto es posible porque no saben tomar las alternativas y gestionar servicios públicos, y nos vamos a encontrar con que a final de año otras muchas partidas como el medio ambiente, que tanto presumen, ¿no?, de ser el partido de la ecología y de la salud, etcétera. No sé si el tema del medio ambiente se va a quedar en torno al 3% y las infraestructuras en 1,75%. Es decir, no están ejecutando presupuestos, y nos vamos a encontrar a final de año pues que todo eso irá a amortizar deuda, porque no nos queda otra, y todavía nos vendrán con el mantra de que gracias a las políticas de Ahora Madrid en el Ayuntamiento pues se reduce la deuda, como hicieron el año pasado. No saben gestionar y por eso no saben qué hacer con nuestros presupuestos. Señora Díaz, gracias y muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias.
Seguimos en Madrid. Vandalismo en el metro. 2 policías nacionales fueron agredidos el pasado viernes por un grupo de 46 grafiteros en la estación de metro de Las Rosas. Según asegura el atestado, le rociaron la cara con sprays tóxicos y los agentes cayeron al suelo entre lagrimeos y vómitos. Los agentes acabaron en el hospital y tuvieron que ser atendidos con mascarillas de oxígeno. Los vigilantes de seguridad de Metro Madrid avisaron a los policías que acudieron hacia esa misma estación. Los grafiteros se escondieron en uno de esos depósitos de los trenes hasta donde los siguieron los policías y una vez dentro fueron agredidos. Pero no es el único caso. Un grupo de grafiteros pararon esta madrugada a la 1:20 por cuarta noche consecutiva un tren de la línea 7 de Metro de Madrid en Alcalá de Henares para pintarlo. El caso más sonado, sin embargo, ha sido lo ocurrido en Halloween, cuando obligaron a un maquinista a desviar un tren de la línea 12. Como vemos, cadena de hechos vandálicos en el metro de Madrid. La comunidad ya ha pedido una reunión a la delegación del Gobierno para poder realizar un análisis de todas esas pintadas de grafiteros. Avisan de que se van a tomar las medidas oportunas. Para tratar de evitar que esto se produzca, porque se trata ya de actos vandálicos organizados al asalto y bueno, con un grupo de personas que claramente lo tienen muy estudiado, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar con el delegado del Gobierno. Delegación siempre nos escucha, yo creo que atentamente, y estoy seguro que intentará, en la medida de sus posibilidades, también proponer algún plan que pueda evitar que se sigan produciendo estos actos vandálicos. Espejo Público desvela en exclusiva las primeras imágenes de la declaración en sede judicial de Ana Julia Quezada. La autora confesa de la muerte del niño de 8 años, de Gabriel Cruz. Entre muchos sollozos, Ana Julia ha confesado al juez cómo mató al pequeño. Dice que le puso la mano en la boca y en la nariz para que dejase de insultarla. Según Quezada, quiso quitarle un hacha que el niño había cogido en la finca de Rodalquilar de la familia y que éste reaccionó insultándole. La investigada será juzgada por un jurado popular. La mujer está acusada de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Esto es muy duro, Dios mío. Tranquila. He perdido todo. He perdido a Gabriel, he perdido a mi hija, he perdido a Ángel, he perdido todo. Ay. Y yo no soy una asesina. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué me dices? Pero mire, una cosa le iba a preguntar. Perdóname. No pasa nada. ¿Qué conversación tienen ustedes? Le digo, venga, súbete al coche y vente conmigo a Rodalquilar que voy a pintar y ahora te traigo. Sí. Y nos fuimos allí a Rodalquilar. Él estuvo... Yo estaba en el salón y entro a esa habitación y veo a Gabriel con un hacha. Pues le digo, Gabriel, dame el hacha que te vas a hacer daño, que te puedes hacer daño. Y me dice, no te la doy, que siempre me estás mandando. Y yo no quiero que me mande. Que eres fea. Yo le puse la mano para que dejara de decirme esas cosas y de chillar, porque estaba chillando en la boca. ¿Su intención cuál era? Que me dejara de decir esas cosas. En página internacional, Estados Unidos vuelve mañana a las urnas en unas elecciones en las que Donald Trump se la juega, a pesar de que no va a aparecer en ninguna de las papeletas, y es que se va a mostrar la aceptación o el rechazo de las políticas del presidente estadounidense. Cada 2 años, como saben, se renueva la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. Están en juego los asientos de la Cámara Baja, en los que el Partido Republicano tiene la mayoría, al poseer 235 de los 435 escaños que forman parte del organismo, por los 193 asientos ocupados por los demócratas. A ellos hay que sumarle otros 7 asientos que actualmente se encuentran vacíos, pero que también van a estar mañana en juego, mañana martes. Los demócratas creen que este año pueden lograr el control de la Cámara de Representantes ganando una mayoría de escaños. Si esto sucede, podrían bloquear o retrasar los planes del presidente oponiéndose a su ejecución. Nuevas informaciones en torno al brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Las últimas apuntan a que su cuerpo podría haber sido disuelto en ácido. Turquía ha pedido cautela ante estos rumores y desde su gobierno apuntan a que se van a investigar si son ciertas o no, al mismo tiempo que aseguran querer llegar al fondo de la cuestión y conocer sobre todo quién ordenó matarle. Arabia Saudí negó durante días que estuviese muerto y tras varios cambios de versiones admitió que había muerto dentro del consulado por una agresión. Turquía mantiene que el periodista fue asesinado y ha pedido a Arabia Saudí que entregue al equipo de funcionarios saudíes que llegaron al consulado para matar al reportero y posteriormente abandonar el país. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero como saben les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana, adiós.